gente? Soy Edward García de tu canal Lo Sabías. Si no lo sabías, hoy lo vas a saber. Vamos a trabajar paso a paso el teorema de Pitágoras. Pero antes de comenzar a trabajar con la fórmula, debemos de saber qué es el teorema de Pitágoras, cuál es su origen, de dónde procede y cuáles son los beneficios que tenemos como matemáticos para trabajar con el teorema de Pitágoras. Se dice que el teorema de Pitágoras fue introducido por el que es considerado el primer matemático puro de la historia, el llamado Pitágoras de Samos. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1600 a.C. aproximadamente, los historiadores matemáticos dicen que ya en Babilonia utilizaban esta forma o este método para calcular las diagonales. ¿Por qué entonces se considera a Pitágoras como el creador de este teorema? Pues yo no te lo digo, yo te lo explico. Sucede que quien le dio la connotación sistemática para calcular las diagonales de un triángulo rectángulo fue nada más ni nada menos que Pitágoras de Samos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que contiene el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras se basa en que tiene los elementos necesarios para calcular las longitudes de un triángulo rectángulo. Estas características son catetos e hipotenusa. Ese término, hipotenusa, significa tender, y cateto viene del latín que significa caer. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es el teorema que se utiliza para calcular la suma de las longitudes de los catetos, el cual debe ser igual a la longitud al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué significa esto, Edward? Yo no te lo digo, yo te lo explico. Yo tengo tres medidas. Tengo este triángulo rectángulo. Este triángulo tiene ese ángulo que mide 90 grados. Entonces, los lados adyacentes a este ángulo de 90 grados se le llama cateto. Es decir, este es un cateto y este es el otro cateto. Al lado opuesto de este segmento se le llama cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Y este de aquí se llama cateto adyacente. ¿Qué pasa? Al lado opuesto a este ángulo recto de 90 grados se le llama entonces hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que me dice el triángulo rectángulo? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes al cuadrado de los catetos. Es decir, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes al cuadrado de los catetos. Ahora, vamos a comprobar qué dice ese teorema. Vamos a suponer que este lado vale 3 centímetros y este vale 4 centímetros. Entonces, como yo no sé cuánto vale la hipotenusa, entonces yo lo voy a calcular. C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Entonces, C al cuadrado es igual a 16 más 9, 25.
¿Qué pasa? Que yo aquí tengo una potencia. Debo de eliminarla. ¿Cómo? Aplicando raíz. Pero lo que hago en una parte lo hago en la otra para que no se altere. Entonces aplico raíz de esta parte y raíz aquí. Se elimina porque son operaciones inversas. Me queda que C es igual a la raíz de 25, que es 5. Entonces, la hipotenusa aquí es igual a 5. ¿Cómo yo sé esto? Vamos a comprobarlo. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. El teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, esto tiene que ser igual a esto. Entonces, 5 al cuadrado, 25. 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado, 9. Entonces, 25, 16 más 9 es igual a 25. Aquí está comprobado. Soy Edward García. Dale like, activa la campanita y si no lo sabías, ahora